Buenas tardes a todos, veo que están conectándose y saludando. Ahí se está sumando nuestro querido amigo invitado de hoy. Muy buenas tardes. Ahora estamos esperando, Jordi, que se vayan sumando todos y que se haga la hora. Ujú. Ya van sumándose espectadores a medida que va avanzando el tiempo. Vamos a contar con la asistencia invaluable de Historia Chay y de Romina Moreno, que van a estar ahí detrás eh, recopilando preguntas y de alguna manera seleccionándolas para poder después tener algún intercambio sobre el final. Así que, bueno, ahora sí, ya son 17:03. La convención en el norte de España y en Girona es ser puntuales, y eso también quiero que sea un principio, y viene siendo un principio que venimos respetando para estos encuentros, así que vamos a dar las buenas tardes y las bienvenidas oficialmente. Es un placer ser parte de esta tercera edición del ciclo de charlas en vivo que organiza la Asociación Argentina de Derecho Procesal, con muchos de los principales referentes de nuestra disciplina en Argentina y en el mundo. La semana pasada contamos con la intervención destacada de Hermes Zanetti, de Espíritu Santo, Brasil. Hoy contamos con la presencia de nuestro querido profesor Jordi Ferrer Beltrán, a quien inmediatamente voy a presentar brevemente. La semana que viene ya dejo avisado, me avisó Jorge Rojas, está confirmada la intervención de Eduardo Teiza, de la Universidad de La Plata y por supuesto el presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, querido amigo con Jordi seguramente tantos otros que están mirando nos comprenden las generales de la ley. Así que bueno, es un orgullo realmente que la Asociación Argentina pueda brindar esta oferta de calidad en un contexto preocupante pero desafiante, ¿sí? Así que me uno a las felicitaciones que ya han hecho a Jorge Rojas, que es el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y su equipo de trabajo, a Romina Moreno, Victoria, tanta gente que colabora a que esto salga en sus detalles perfectamente bien, están en todos los detalles, así que mis felicitaciones. Como dije, mi presentación va a ser breve, como ocurre siempre con las grandes figuras de toda disciplina y del derecho también. Presentar a Jordi Ferrer es un desafío, siempre implica esto, sintetizar un perfil y una obra muy prolífica. Jordi, el profesor Ferrer, Beltrán, por supuesto, pero amistosamente, Jordi es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona, es también director de la Cátedra Jurídica en esa casa de estudios, y dirige la maestría en Razonamiento Probatorio, dictada en la Universidad de Girona, en conjunto con la Universidad de Génova, entre otras sedes. A los efectos de esta charla, lo que puede decirse es que Jordi es un referente imprescindible de la epistemología jurídica, esa rama del derecho curiosamente descuidada, tanto por la teoría general como por el derecho procesal, y que se basa en definitiva en la necesidad de utilización de los principios de la lógica y de la epistemología general en la determinación de los hechos de proceso y también en la valoración de la prueba. Como filósofo del derecho, Jordi también se dedicó, por supuesto, a todos los temas que son en general reconocidos como temas clásicos de la teoría general del derecho y la filosofía jurídica, como la estructura y dinámica de los sistemas normativos, la relación del derecho con la moral. Ha contribuido en interpretación del derecho al análisis crítico de teorías como el neoconstitucionalismo o el análisis crítico de los problemas de la liquidez del derecho pospositivo, como se suele decir. Recuerdo en este sentido la edición de su obra conjunta, sus essays on legal defeasibility. Pero en lo que hoy interesa, Jordi, como muchos saben ya, es un protagonista esencial de esa feliz intersección que el derecho procesal ha hecho desde hace ya varias décadas con la teoría general del derecho. Esta sociedad que era necesaria, era imperiosa, que mucho tiempo se descuidó y que recíprocamente resultó por demás provechosa. Entre los capítulos más notables de esa intersección está el abordaje epistémico de la prueba, y ahí se enclava fundamentalmente la obra de nuestro invitado
como una obra abundante y esencial. Que no hay tiempo de describir, obviamente, porque es una mera presentación, pero que cada uno tendrá sus favoritos. Yo me limitaré a mencionar, simplemente porque citar la obra ya llevaría demasiado tiempo, pero sí mencionar obras imprescindibles. Yo considero que una de ellas, indudablemente, es La valoración racional de la prueba, esa obra de Marcial Pons de 2007, que puede ser vista como una continuidad de Prueba y verdad en el derecho de 2002. Es una obra imprescindible, una contribución reveladora a la tradición racionalista de la prueba. La segunda obra que podría mencionarse es una más reciente, Contra la carga de la prueba, una obra del 2019, que escribieron junto con otro gran referente y amigo del derecho probatorio moderno, que es Jordi Nievas Penón. Y la tercera que me gustaría mencionar es la que todavía no pude leer porque no está en mis manos, pero está en su disco rígido y está siendo procesada, que es una obra esencial sobre estándares de la prueba, otro de los temas descuidados de nuestras etiquetas con las que hemos conversado ya previamente. El derecho procesal se dedica al razonamiento probatorio o a la valoración o evaluación de la prueba. Pero yo diría, para quienes quieran ingresar a esta vertiente tan prolífica de estudios y de reflexiones sobre la teoría general de la prueba y sobre el razonamiento probatorio, comenzar con esas primeras 2 obras, fundamentalmente a mi gusto la obra de 2007, esa contribución que decía a la tradición racionalista de la prueba, la tradición que se basa en esas 3 tesis fundamentales, según la cual el objeto institucional del proceso es la verdad, digamos, la verdad es uno de los objetos institucionales del proceso, que en segundo lugar a esa verdad se alcanza a través de la correspondencia entre las declaraciones sobre los hechos sucedidos y lo que pasa en el mundo, para decirlo en términos realistas críticos, y que en tercer lugar, para arribar a esa convicción, hay que acudir a los principios de la epistemología general y trasladarlos al razonamiento probatorio, a la valoración de la prueba. Yo diría que ese libro es un hipervínculo a varias cosas que se dicen en tantas otras obras de Jordi, entre ellas seguramente la de los estándares que se sugieren en esa obra, y que ahora nuestro invitado le está dedicando una obra específica y que creo que va a ser fundamental, que yo estoy esperando con muchas ansias, dicho sea de paso. Así que bueno, Jordi, bienvenido, es un gusto contar contigo. Me gustaría simplemente preguntarte inicialmente si coincides con esta importancia que creo que ha cobrado el razonamiento probatorio a partir de esta intersección entre el derecho procesal y la teoría general del derecho, ¿no? Bueno, la primera cosa, evidentemente, es agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Procesal por invitarme hoy a participar y a estar en esta tarde con todos ustedes, con los que nos están siguiendo online, y muy especialmente agradecerte a ti, Leandro, por toda tu amabilidad en organizar esta sesión y compartirla conmigo. Es un placer grande. Dicho esto, sí, yo creo que el razonamiento probatorio, como tú bien decías, ha sido casi una res nullius en nuestra tradición. Desde el derecho procesal no se ha abordado significativamente hasta hace unos 20 años. Y hace 20 menos que hace 10 y hace 10 menos que hace 5. Es decir, se va tomando conciencia de la importancia y se va abordando cada vez más y mejor. Pero hace 20 años, estaba algunas excepciones y algunas excepciones fantásticas, como la obra de Michele Tarufo, por ejemplo, pero colectivamente, desde el derecho procesal, no era algo que se estuviera abordando seriamente. Cuando nuestras facultades de derecho se imparten las asignaturas de derecho procesal, en general, en materia de prueba, quizás no solo, en materia de prueba, pues se tendía
a dar cuenta de las reglas procesales existentes en los códigos en materia de prueba, cuándo se puede presentar prueba, quién, de qué modo, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final de todo, si hay reglas de prueba tasada, pues también se cuentan esas reglas de prueba tasada, y si no las hay, pues es que hay libertad libertad de prueba por parte del juez, o libre valoración de la prueba, y por tanto no hay nada más que decir, ¿no? Y eso es precisamente el error. No es que no haya nada más que decir, sino que justo ahí empiezan todas las cosas importantes. Esto es y a esto es fundamentalmente donde apunta el razonamiento probatorio. Es decir, aun cuando estemos en un ámbito de libre valoración de la prueba, esto no quiere decir que el juez pueda hacer exactamente lo que se le venga en gana a la hora de valorar la prueba, o lo que su intuición o su convicción o sus intuiciones a través de la inmediación pueda más o menos venirle a la cabeza, y esto es lo que está probado porque lo dice el juez. Este no es el criterio, porque si lo fuera, tendría sentido algo que escribió también hace como unos 30 y tantos años Stein, un evidencialista, es decir, los especialistas en evidence del mundo anglosajón, aunque él es israelita, y escribió un artículo que se llama Against Free Proof, contra la libertad de la prueba. Precisamente ese modo de entender la libertad de la prueba como el modo en el que el juez o el jurado en el mundo anglosajón pues simplemente puede hacer lo que estime oportuno y no hay ningún criterio. Claro, si no estamos ahí, entonces tenemos que buscar cuáles son los criterios. Y esos criterios no nos los da el derecho, porque el derecho precisamente deja libertad libertad en el sentido de no hay reglas jurídicas que predeterminen la solución, y hay que irlos a buscar a la epistemología general o a las reglas generales de la racionalidad. Y esto nos lleva al razonamiento. Este es un primer paso. El segundo paso, segunda consideración que quisiera hacer, tiene que ver con el abandono, por eso también era res nullius, de esa parte del razonamiento por parte de la filosofía del derecho. No solo los procesalistas abandonaron el razonamiento probatorio, los filósofos del derecho que se han preocupado mucho, nos hemos preocupado mucho por el razonamiento, sobre todo el razonamiento judicial, en los últimos 30 o 40 años, pues hemos pensado siempre en el razonamiento acerca de las normas, los problemas de la interpretación, de la quaestio facti en la decisión judicial, perdón, de la quaestio juris en la decisión judicial. En cambio, sobre los problemas probatorios, otra vez, pues prácticamente no se ha dicho nada. En estos últimos 20 años en España, pues Juan Igartua, Marina Gascón, Daniel González Lagier, etcétera, han ido trabajando en estos temas muy seriamente y con grandes aportaciones desde la filosofía del derecho. Pero no era lo común hace 20 años atrás. Y yo diría, he dado 3 nombres, pero filósofos del derecho hay muchísimos, y por tanto tampoco es lo común a día de hoy que los filósofos del derecho estudien estos temas, pero es cada vez más común. Nos faltaron los Austin, los Hart, los Dworkin, los Russell, del razonamiento probatorio, digamos, todos esos que estudiaron los grandes principios y las estructuras de los sistemas normativos y se preocuparon hasta la máxima expresión acerca de lo que el derecho es, entre comillas y con mayúsculas. Sí, pero sobre prueba casi no escribieron una palabra, ¿no? Entonces, y ahí están esos problemas que señalaba del abandono de la filosofía del derecho por la filosofía del derecho, el razonamiento probatorio. Pero solo para terminar en este punto, una vez uno comprende esto y comprende que forma parte también de esa perspectiva epistemológica de afrontar los problemas probatorios, el también partir de, bueno, ¿y cuál es el objeto de la prueba en el procedimiento, el objetivo, para qué la queremos, y bla, 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 todas estas cosas que también mencionabas tú en tu introducción, pues entonces aparece una segunda función del razonamiento probatorio que ya no va dirigida tanto al razonamiento judicial o de los abogados o de los fiscales, etcétera, como al diseño institucional. Y entonces uno puede empezar a pensar cómo podríamos diseñar el proceso
y las instituciones procesales, por tanto, para conseguir mejores resultados respecto de esos objetivos epistemológicos que estamos planteándonos, ¿no? Y esto es una forma también del razonamiento probatorio, una aplicación del razonamiento probatorio que a mí me ha interesado cada vez más, y de alguna manera el trabajo, el libro que estoy escribiendo sobre estándares de prueba tiene que ver con esto. Es casi una propuesta de lege ferenda acerca de cómo nuestros códigos procesales deberían afrontar ese problema y los problemas que produce no hacerlo, ¿no? Y esto es más bien de diseño institucional o de diseño procesal, y es muy útil. Creo que, para terminar, incluso de forma provocatoria, el que no se haya todavía instalado un buen conocimiento de los problemas del razonamiento probatorio en nuestra cultura jurídica es un déficit de las reformas procesales y de los nuevos códigos procesales que en toda nuestra región se han ido dictando en los últimos prácticamente 20 años. Si miramos, estamos en 2020, pues en 2000 entra en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil española, y a partir de ahí hay muchísimos nuevos códigos en toda el área, en toda la región, tanto en civil como en penal, y en materia probatoria no es mucho el avance que se ha producido. Claro. Antes que nada, tú mencionaste recién la obra de Tarufo. Cabe decir que en el idioma español ha sido recibida gracias a tu traducción. Yo eso no lo señalé en en la introducción, pero vaya que varios de los que nos están escuchando comenzaron a preocuparse por esos temas gracias a la obra del maestro Tarufo, que en su versión española la debemos a tu pluma. Me gustaría entrar, el tema de los estándares probatorios es un tema que me gustaría tocar un poco más adelante, pero me gustaría, digamos, varios sabían que yo te iba a entrevistar, y tengo que decirte que algunas sugerencias de las cosas que me pidieron hablar están ahí detrás, en la gente que manda los deditos para arriba y demás, pero quiere saber y quiere intercambiar sobre cosas que han leído en tus reflexiones, en las obras que recién cité. Una de ellas tiene que ver con el último libro, el de la carga de la prueba, contra la carga de la prueba, el libro del año 2019, que tiene algunas provocaciones interesantes de los dos Jordis, ¿no? Tanto tuya como Jordi Nieva. Y de un tal Leandro. Y un tal Leandro, sí. Pero una de esas provocaciones que me parece que han sido de las provocaciones más interesantes se refieren a la concepción, o más bien el modo en que la carga de la prueba como institución ha sido concebida, ha sido explicada por el derecho procesal tradicional y contemporáneo, y realmente la provocación que allí está en la obra, y que me gustaría que reflexionemos a ese respecto, y que después seguramente vamos a recibir algunas de las preguntas del auditorio que está preocupado porque creen que vamos a destruir la seguridad jurídica con una concepción así, etcétera. Seguramente no leyeron el resto de tus obras los que piensan así, de tu crítica contra la liquidez del derecho, por ejemplo. Pero sí es cierto que una de las provocaciones consiste en saber, bueno, ¿está teóricamente bien sustentada la noción o la institución de la carga de la prueba? ¿Es una institución incluso útil para la resolución de casos? ¿O es una institución que como tal, como tanta carga subjetiva o como imperativo, tiene que ser abolida del lenguaje teórico al menos, más allá de lo que se diga en las normas procesales acerca de la regla de juicio en caso de incertidumbre, ¿no? Esa es la primera provocación. Después no ingresaremos seguramente en la segunda provocación sobre la carga dinámica, pero me gustaría primero tocar un tema en el que tanto ambos Jordis se pronunciaron sobre el punto, y es una pregunta que me parece buena para empezar. Yo podría marcar de inicio aquí las diferencias respecto a lo que defendemos en ese libro los dos Jordis, digamos, Jordi Nieva y yo. Jordi Nieva cree que la institución de la carga de la prueba es prescindible y que deberíamos prescindir de ella
para dar cuenta del razonamiento judicial hoy en día y de la estructura, digamos, institucional del proceso. Yo en cambio creo que no, que la carga de la prueba no es prescindible, pero tenemos que modificar nuestra comprensión de la carga de la prueba y el alcance de la carga de la prueba, y después tiene unas consecuencias respecto del problema de la carga dinámica, del que, como dices, ya hablaremos más tarde. ¿En qué sentido tenemos que modificar nuestra comprensión? Y de una forma importante, que tiene un impacto además tanto para el proceso civil como para el proceso penal. Históricamente, la noción de la carga de la prueba empieza a estructurarse, a fundarse, básicamente sobre lo que hoy denominamos la faceta subjetiva de la carga de la prueba. La carga de la prueba en sentido subjetivo. ¿Quién debe probar? ¿Quién debe aportar prueba al procedimiento? ¿A quién corresponde traer la prueba al procedimiento? En nuestros sistemas, en nuestra tradición, esto viene prácticamente de la Edad Media, y por cierto, en cambio, tiene una evolución distinta para el mundo anglosajón, donde lo que ellos llaman la burden of production es todavía una concepción de la carga subjetiva que tiene efectos prácticos en el proceso. En nuestra tradición, la carga subjetiva fue sustituida prácticamente después de la Edad Media por la carga objetiva. Ya la pregunta no es quién debe traer prueba al procedimiento, sino quién pierde el procedimiento si no hay prueba suficiente. Esas dos preguntas, quién debe traer prueba al procedimiento y quién pierde el procedimiento si no hay prueba suficiente, la doctrina muy fácilmente visible, por ejemplo, en la obra de Rosenberg, la doctrina las situó como si fueran dos caras de una misma moneda. Es decir, la carga objetiva no viene a sustituir a la carga subjetiva, sino que viene a mostrar la otra cara de la carga subjetiva. De tal manera que las dos están vinculadas de algún modo que no es fácil de hacer y que de hecho buena parte de las discusiones procesales en materia de carga de prueba se han dedicado a cómo están vinculadas esas dos nociones. Pero de alguna manera que no es fácil de explicitar, las dos nociones, carga objetiva y carga subjetiva, están vinculadas en el sentido en que quien pierde si no hay prueba suficiente es el que debe aportar prueba al procedimiento. Y así se dice, bueno, porque es que la carga objetiva lo que hace es introducir un incentivo que va a producir que a esa parte que va a perder el proceso si no hay prueba suficiente, pues le obligue, le imponga un deber voluntario, dicen algunos, un deber técnico, dicen otros, etc. Un deber, algún tipo de deber de producir la prueba. Bien, pero esto, si lo miramos bien, es incompatible con otras concepciones, con otros elementos de nuestro puzzle procesal. En nuestro puzzle de las instituciones procesales, desde hace más de 100 años, tenemos la vigencia del denominado principio de adquisición procesal de la prueba. El principio de adquisición procesal de la prueba nos impone que la prueba, una vez incorporada al procedimiento, no tiene una utilidad para la parte que la ha producido, que la ha traído al procedimiento, que la ha incorporado al proceso, sino que tiene una utilidad para el proceso. Es decir, es igual para a quien beneficie. La prueba será utilizada a los efectos de juzgar los hechos con independencia de si beneficia o no a la parte que la produjo. Claro, entonces, si pensamos esto, si tenemos en cuenta el principio de adquisición procesal de la prueba, es verdad que para ganar el proceso, la parte que tiene la carga objetiva de la prueba, por ejemplo, típicamente en el procedimiento penal, la fiscalía, la acusación, que va a perder el procedimiento si no hay prueba suficiente, pues esa parte tiene que producir prueba suficiente. ¿Es verdad que derivado de la carga objetiva tiene la parte que producir prueba? No, no es verdad. No es verdad porque puede ser que al final del proceso haya prueba suficiente,
pero que esa prueba suficiente no haya sido, al menos en parte, aportada por la acusación. Puede ser aportada por la propia defensa, por ejemplo. Y no es tan extraño que a veces uno lleve al proceso un testigo esperando que diga ciertas cosas y cuando declara dice otras. No es tan extraño que uno lleve un perito esperando que resulten unas ciertas consecuencias, unas ciertas afirmaciones técnicas, expertas, y lo que resulte del examen del perito sea otra cosa. Y no es tan extraño tampoco que un coimputado, por ejemplo, la defensa de un coimputado, en su defensa, aporte pruebas que puedan involucrar a otro de los coimputados. Todas esas pruebas no benefician necesariamente a quien las produjo. Pueden beneficiar a la acusación, aun cuando no fueron aportadas por la acusación. Después de esto, al final, la acusación gana el proceso porque hay prueba suficiente, pero no la produjo, al menos toda ella, la acusación. También cabe la posibilidad, si es que el sistema así lo prevé, que algunas de las pruebas que puedan servir para determinar esa prueba suficiente haya sido producida por una incorporación de oficio del juez o tribunal, si es que el sistema permite ese tipo de pruebas de oficio. Entonces, al final de todo, ¿tiene sentido la idea, la pregunta misma hoy en nuestros sistemas, ¿quién debe producir prueba en el proceso? No, no. Simplemente la noción de carga subjetiva de la prueba es prescindible. La noción de carga objetiva, en cambio, no, porque la noción de carga objetiva responde a una pregunta imprescindible para resolver un número importante de casos. Es decir, aquellos casos en los cuales no se alcanza suficiente prueba ni de las hipótesis de una parte ni de las hipótesis de la otra. Cuando no hay suficiente prueba ni de la hipótesis de una parte ni de las hipótesis de la otra, entonces, ¿quién pierde el procedimiento? ¿O quién gana el procedimiento? Esa pregunta, que resuelve un problema de seguridad jurídica importante, debe ser respondida. Y para eso tenemos la carga objetiva, pero no la subjetiva, que hoy no nos sirve para nada. Bueno, ahí vamos a disparar seguramente una serie de interrogantes que nos van a ir haciendo y la verdad que esa es una de las primeras provocaciones que realmente ambos han hecho, han revolucionado de alguna manera, por lo menos las concepciones clásicas con las que el derecho procesal explica a la carga subjetiva de la prueba como una faceta que, claro, como tú bien explicas, podría ser vista como como un simple estímulo, es decir, el estímulo derivado de la carga objetiva, como tantos otros estímulos que tantas otras reglas producen, y a los que no dedicamos bolillas enteras o clases enteras. Solo déjame dar un ejemplo. Cuando explicamos el procedimiento legislativo, el legislador, para dictar una ley, debe seguir un procedimiento. Es decir, si no sigue ese procedimiento, la ley es inválida. Diríamos que tiene la carga de seguir el procedimiento. Las normas introducen incentivos, por supuesto que sí, pero no hace falta multiplicar las entidades del mundo innecesariamente. Está muy bien y creo que eso también ayuda por lo menos más allá de las reflexiones y la discusión que se dé acerca de estas ideas, es útil para destacar que ninguna de estas reflexiones parece estar orientada a deprimir la seguridad jurídica de las partes al momento de simplemente aclarar que como tantos otros estímulos, esos estímulos pueden estar bien orientados gracias a una regla adecuada de juicio en caso de incertidumbre fáctica, pero eso, digamos, reflexionar acerca de la entidad o el sentido, las características de ese estímulo no significa prohibir a las partes que tengan en cuenta el juicio final sobre el hecho que no va a quedar probado a la hora de sus demandas, postulaciones, defensas y excepciones. Claro. Me gustaría pasar a la segunda provocación, en la que sí has tenido, digamos, es el desarrollo esencial de tu trabajo en el libro de
contra la carga de la prueba, que se refiere a lo que en Argentina, muchos de los que nos ven aquí son argentinos, pero hay gente, como estoy viendo en el listado, de toda Latinoamérica, Iberoamérica también, han de haber muchos seguidores tuyos y seguidoras tuyas. Pero aquí, como en varios lugares de Latinoamérica, la doctrina de la carga dinámica de la prueba, asociada con la teoría de la carga de prueba, puntualmente las reflexiones sobre la carga dinámica de la prueba, han tenido un desarrollo desde hace ya un par de décadas muy intenso, y en tu obra directamente la consideras digamos, enfrentas directamente las tesis básicas de esa doctrina y la consideras entre superfluo y necesario, y a veces confuso. Entonces la pregunta obviamente sería, ¿cuáles son las bases de esa opinión crítica con la que sustentas tus reflexiones sobre la carga dinámica de la prueba? Yo creo que la teoría de la carga dinámica de la prueba tiene unos objetivos no solo compartibles, sino en mi caso totalmente compartidos. Fundamentalmente, me parece que el objetivo es un objetivo epistémico, y me parece muy importante. Esto es, permíteme ir un poco atrás para sentar las bases y luego tomar carrerilla en la explicación. Asumamos una premisa básica, que es que el objetivo de la prueba en el procedimiento es, y no puede ser otro, el objetivo institucional, que es la averiguación de la verdad. Esto no quiere decir que el proceso no tenga otros objetivos y que a veces conflictúen con la averiguación de la verdad, y que incluso en algunas ocasiones prefiramos esos otros objetivos, por ejemplo, sacrificando una prueba ilícita, excluyéndola del procedimiento, por más que esa prueba nos pudiera dar una información relevante. Pero que tengamos otros objetivos no quiere decir que no tengamos también el objetivo de la averiguación de la verdad, y que ese sea el objetivo institucional de la prueba en el procedimiento. La prueba no tiene sentido como etapa del procedimiento si no es para intentar averiguar la verdad sobre los hechos, sobre qué ocurre. Bien, primera premisa. Segunda premisa. Está demostrado en epistemología que cuanto más rico y fiable sea un conjunto de elementos de juicio, de pruebas que tengamos, mayor es la probabilidad de acierto. Es decir, mayor es la probabilidad de que averigüemos la verdad, mayor es la probabilidad de acierto en la decisión. Cuanto más rico y fiable sea el conjunto de elementos de juicio, el conjunto de pruebas con el que tomemos la decisión, mayor es la probabilidad de acierto. Esa es una regla general de la epistemología que vale para la medicina, para la física nuclear, para el derecho, para cualquier ámbito en que tomamos decisiones sobre la base de información. Bien, pues si es así, entonces tenemos que procurar que, si tenemos el objetivo de averiguar la verdad, y cuanto más rico sea el conjunto de elementos de juicio, más probabilidades de acierto respecto de la verdad tenemos, entonces tenemos que procurar tener un conjunto de elementos de juicio lo más rico posible. Esas son las dos premisas, creo, desde las que parte la doctrina de la carga dinámica, aunque así formuladas creo que no se han formulado nunca por sus defensores, digamos la escuela de Jorge Peirano al frente. No se han formulado nunca, aunque creo que están en los presupuestos. Y esos presupuestos, por mí, son totalmente compartibles, yo los comparto perfectamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Mire, el problema, si lo ponemos en ejemplos que a Jorge Peirano le gustan y a sus seguidores en esta materia también, pues por ejemplo, en ejemplos de responsabilidad civil médica, pues el problema es que a veces hay elementos probatorios, pruebas, que no llegan al proceso porque quien tiene disponibilidad de esas pruebas no está incentivado a llevarlas al procedimiento porque la carga de la prueba es de la otra parte. Entonces,
si esas pruebas no van al procedimiento, si el médico no lleva el expediente médico, si el médico no lleva o el hospital no lleva ciertas informaciones al proceso, pues como no va a haber prueba suficiente de la hipótesis del actor, el actor va a perder, el médico va a ganar, entonces el médico tiene un incentivo para no llevar esas pruebas al proceso. Y eso es absolutamente correcto también. Es absolutamente correcto también. Bien, perfecto. A partir de aquí vienen los problemas. A partir de aquí vienen los problemas no en el, digamos, en la identificación de la situación, sino en la búsqueda de la solución. Donde creo que están los problemas en esta doctrina no es en el relevamiento de la situación de hecho que se produce en estos casos y de estos objetivos institucionales, sino en la solución que la doctrina ofrece. La doctrina ofrece una solución que, por un lado, vincula, como clásicamente se ha venido haciendo, la carga objetiva con la subjetiva. Es decir, esas dos caras de la moneda, planteadas como dos caras de la moneda, de tal manera que, vinculadas las dos, si queremos cambiar los incentivos, es decir, si queremos cambiar la carga subjetiva, entonces tenemos que cambiar la objetiva. Porque es de la objetiva de donde se infiere la subjetiva. Entonces, si quiero conseguir que el médico tenga un incentivo para producir esas pruebas, lo que tengo que hacer es cambiar la carga objetiva de la prueba. Que ahora sea el médico el que va a perder el procedimiento si no hay prueba suficiente. Y esta era la respuesta de la carga objetiva. Si es el médico el que va a perder el procedimiento si no hay prueba suficiente, ahora el médico sí tendrá los incentivos para producir la prueba que estaba a su disposición. Esta idea, desde un punto de vista conceptual, es equivocada, por las razones que di antes al responder a tu primera pregunta. Porque no hay una vinculación conceptual entre carga de la prueba objetiva y subjetiva, no hay una vinculación ni conceptual, ni normativa, ni empírica entre carga de la prueba objetiva y subjetiva, y porque la carga de la prueba en sentido objetivo, en la que apunta, se cimienta la carga dinámica de la prueba, es una doctrina, es una noción de la que, en mi opinión, debemos prescindir. Por tanto, aquí hay un primer problema conceptual. El segundo problema ya no es conceptual, tiene que ver con los incentivos. Es esta idea de que si resituamos la carga de la prueba en sentido objetivo, es decir, si ahora es el médico el que pierde el procedimiento, entonces el médico ahora tendrá los incentivos adecuados para producir las pruebas, para llevar al proceso esas pruebas que antes no llevó. Esto yo creo que es falso. Es empíricamente falso que se produzca ese incentivo. No se produce ese incentivo porque pensemos por un momento en un ejemplo. Imaginemos que el actor reclama, presenta una demanda por negligencia médica contra el médico, contra el hospital, contra la aseguradora incluso, etc., por una mala praxis en el contexto de una operación quirúrgica. Imaginemos también que ese hospital tiene un protocolo interno de actuación según la cual todas las operaciones quirúrgicas se graban en vídeo. De tal manera que hay una grabación de imagen y sonido de todas las operaciones quirúrgicas. Esa grabación que está a disposición del hospital, la tiene el hospital, esa grabación evidentemente pudiera ser muy relevante para poder probar la mala praxis médica en esa intervención quirúrgica. Muy bien. Supongamos que efectivamente se produjo la mala praxis médica y supongamos además que efectivamente del visionado de ese vídeo se hubiese podido comprobar, se hubiese podido probar esa mala praxis. Si ahora le situamos la carga de la prueba en el hospital, en el médico y el hospital, es decir, en los demandados, si le situamos la carga de la prueba en sentido objetivo, es decir, si van a ser ellos los que pierdan el procedimiento, si no hay prueba suficiente, eso introduce los objetivos para que lleven ese vídeo al proceso. Pero si lo llevan, van a perder, porque ese vídeo demuestra efectivamente la mala praxis. Por tanto, ¿van a llevar el vídeo al procedimiento? No, evidentemente no. Es que si no van a perder el procedimiento, y si lo llevo también.
Por tanto, esto de ninguna manera lo voy a llevar. Y entonces, bueno, mire, ¿sabe qué? Se destruyó, ¿sabe qué? Se grabaron, se le dañaron las grabaciones del mes en cuestión, ¿sabe qué? Ese día no funcionó la cámara. Las excusas pueden ser muy variadas. Y entonces, bueno, desgraciadamente no tenemos el vídeo, pero sí tenemos este informe pericial, sí tenemos los testigos de todos los intervinientes en la operación. Ha sido demandado el médico, pero aquí está el anestesista, las enfermeras o enfermeros, etcétera, etcétera. Y traemos otras pruebas. Y con esas otras pruebas puede suceder que haya prueba suficiente, es decir, que haya prueba, por ponerlo simplemente, a probabilidad prevaleciente de que el hospital no es responsable, que el médico no fue negligente y, por tanto, hospital y médico ganen el proceso considerándose probada su hipótesis de que no fueron negligentes, pero sin traer el vídeo al procedimiento. El colocarles la carga objetiva no hace que les incentive a traer las pruebas que les perjudican, hace que les incentive a producir otras pruebas que les puedan beneficiar, no a producir las pruebas que hubiesen beneficiado al actor y que estábamos interesados en que llegaran al procedimiento. Por tanto, eso llevaría a imponer a los sistemas jurídicos soluciones más asociadas a la transformación de estos imperativos en verdaderos deberes, que se trasladen dependiendo de la calidad de los derechos en juego y de la necesidad que siempre existe, pero que en algunos casos es mayor que en otros, de acceder a las fuentes aún por la fuerza. Y bueno, el ejemplo de la prueba del ADN en las filiaciones y demás es un ejemplo de entre otros tantos, en los que seguimos reflexionando sobre la ponderación que debe existir entre el avance sobre la propiedad, libertad, libertad corporal, física, ambulatoria, etcétera, y la necesidad de acceso a ciertas fuentes de prueba, ¿no? Entonces, que el legislador piense en ponderar esas necesidades y modular los deberes y las consecuencias del incumplimiento de deberes propiamente dichos, que vayan desde extraer indicios no ya sobre este hecho puntual, sino mire que si no traes esto, no solo voy a considerar probado este hecho, sino que además voy a considerar probado los daños que el actor dice que sufrió a consecuencia de esto, y voy a considerar insincera todas tus defensas, no solo esta, que es una expansión hacia otros hechos distintos a aquel sobre el que pesaba la carga original. O directamente no me lo traes y allano tu domicilio, o hasta puedo hacerte abrir la boca y hacerte un hisopado, para no decir extraer sangre, para que no parezca demasiado invasivo del cuerpo, dependiendo, por supuesto, de las características del caso. ¿Te parece que esto puede ser algo que el legislador procesal debería reflexionar, de introducir reglas ponderativas en las que se avance con el objetivo que la doctrina y la carga dinámica tiene, que es decir, aporten todos los elementos que están a su disposición, colaboren con el buen resultado de este objetivo institucional? Y si no, bueno, ahí es donde la ponderación juega, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias y cómo el juez las puede ir parametrizadamente midiendo, ¿no? Sí, perfectamente. Creo que tienes toda la razón en esto. Antes señalábamos la importancia de la seguridad jurídica, y precisamente alguna de las críticas más serias que se han hecho a la carga dinámica de la prueba es precisamente por la afectación que esta doctrina conllevaría respecto de la seguridad jurídica. Yo creo que la afectación no es solo porque las reglas del juego procesal cambien en el marco del proceso, es decir, a mitad de partido, sí, porque sea el juez el que cambia la carga de la prueba en cada caso particular, incluso aunque la cambie al inicio del procedimiento y no al final, cuando ya las partes no tengan más capacidad de reacción. También es un cambio de reglas del juego, del partido, ¿verdad? Bueno, el problema de seguridad jurídica que habitualmente se ha señalado es ese, el problema de que el juez cambia las reglas del juego procesal,
en el caso concreto. Y yo creo que hay un problema todavía mayor de seguridad jurídica, y es que cambiar la carga de la prueba objetiva, como hace también la doctrina de la carga dinámica, en realidad cambia el derecho sustantivo, ¿no? Y cambia el derecho sustantivo caso a caso, lo que produce evidentemente un problema de indeterminación del derecho y de falta de previsibilidad, lo que quiere decir falta de seguridad jurídica, y en términos de los anglosajones, falta de rule of law, es decir, un problema para el Estado de Derecho, en la medida que la previsibilidad es un elemento fundamental del Estado de Derecho. ¿Por qué? Para seguir con los ejemplos de responsabilidad civil. El Código Civil Español, como muchísimos otros, establece, no el procesal, el civil, el sustantivo, establece que la responsabilidad civil exige dos requisitos: que haya un daño a otro y que se haya actuado con culpa o negligencia. Es decir, hay que probar el daño, un daño ilegítimo, y hay que probar la culpa o negligencia del demandado. Bien, entonces, procede la consecuencia jurídica, por ejemplo, indemnización, sí, solo sí, está probada la negligencia y está probado el daño. Bueno, la operación que se realiza por los defensores de la carga dinámica de la prueba cambia el derecho sustantivo, porque ahora procede la indemnización si está probado el daño, hasta aquí no hay problema, pero ya no si está probada la negligencia, sino si no está probada la diligencia. Con lo cual ahora procede la indemnización si hay daño y no está probada la diligencia, que es distinto. Es decir, habríamos cambiado el régimen sustantivo de responsabilidad civil. Y esto caso a caso. Y esto me parece que es un problema muy serio de seguridad jurídica que normalmente no, en este sentido no se ha señalado. Y esto es derivado de que la carga de la prueba, está determinada por las reglas sustantivas. Es decir, ¿qué es lo que hay que probar y quién lo debe probar? Depende de... y a quién perjudica, mejor dicho, si no se prueba, depende de lo que establezcan las reglas sustantivas. Bien. Siguiente paso. Si esta línea no nos sirve, ¿qué podemos hacer a cambio? Yo creo que nuestros sistemas procesales y nuestra cultura procesal ya tienen instrumentos que pueden, si los desarrollamos adecuadamente, que pueden servirnos para este problema que había identificado bien la carga dinámica de la prueba, pero para el que no había encontrado una buena solución. Y es, en mi opinión, el del principio de colaboración procesal. Las partes, en todo procedimiento, también en el penal, pero también en el civil, evidentemente, tienen una obligación de colaboración procesal. El alcance de esa obligación de colaboración procesal puede ser distinto en distintos procedimientos, y desde luego, en mi opinión, es distinto en el penal que en el civil. Pero hay una obligación de colaboración procesal. No se puede ser desleal al procedimiento, desleal a los objetivos del procedimiento. Y si alguien lo es, pues entonces cuanto menos puede esperar que el sistema persiga esa deslealtad. Y esconder pruebas es una deslealtad al procedimiento, porque si el objetivo del procedimiento es la averiguación de la verdad, esconder pruebas no puede ser algo protegido por el sistema, ¿no? Si el sistema no protege esconder pruebas, sino todo lo contrario, entonces ese deber de colaboración procesal puede concretarse en la obligación, en el deber en sentido técnico, en la obligación de aportar las pruebas que sean exigidas por las partes al procedimiento. Es decir, por ejemplo, el actor pide, para seguir con el ejemplo del vídeo, pide al juez que obligue al médico y al hospital a aportar ese vídeo, y el juez dice, efectivamente, esta es una prueba relevante, señor demandado tiene la obligación de traer este vídeo, advirtiéndole de las consecuencias procesales del incumplimiento de ese deber, que como todos los deberes, si se incumple, tiene sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Sanciones normalmente procesales, en este caso, como pueden ser la pérdida del procedimiento, si incumple con el deber. O un cumplimiento compulsivo, porque le mandó la policía
a buscar la prueba. ¿Cuándo haré una cosa o la otra? Es decir, ¿cuándo se lo pido y cuándo en lugar de pedírselo le mando a la policía? Pues dependiendo en realidad de cuánto prevea yo que si se lo pido, pues va a proceder a destruirlo antes de traerlo. ¿Eh? Si yo puedo prever que si se lo pido va a proceder a destruirlo antes de traerlo, pues entonces en lugar de pedírselo le mando a la policía a buscarlo. Esto ya lo hacemos en el proceso penal. No le pedimos permiso al actor para decir, mire, perdón, al demandado, mire, usted tiene las pruebas en su casa, pero ¿sabe qué? Que si, ¿por qué no me las trae? Y si no me las trae, si no quiere traerlas, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque claro, no le podemos obligar a traerlas. No, no, le mandamos a la policía a hacer un registro domiciliario con orden judicial, evidentemente. Pero esto podría hacerse perfectamente también en el proceso civil. Bueno, ya de más está decir que tengo yo ese último punto. Déjame decir solo, perdóname, déjame decir solo una cosa además. Estas en todo caso son medidas dentro del procedimiento, cuando ya el procedimiento inició, de deber de colaboración procesal. Pero hay otra faceta o otra línea de trabajo con el deber de colaboración procesal que en nuestros sistemas se ha desarrollado muy escasamente o casi de forma inexistente, que es lo que en el mundo anglosajón llaman el discovery. Es decir, la colaboración preprocesal de las partes. Es decir, el derecho de una de las partes a pedir información a la otra y la obligación de la otra de darle la información incluso antes de empezar el procedimiento, sujeto a sanciones en el procedimiento si no lo hiciera. E incluso sanciones importantes para los abogados de las partes que no colaboren. Y estos mecanismos son muy interesantes porque además, si se regulan adecuadamente, pueden incluso evitar algunos procedimientos. Porque cuando la información que obtengo de la otra parte me hace ver que con esa información probablemente no voy a ganar el procedimiento ni a la de tres, pues posiblemente no lo voy a empezar. Claro. Sí, ya ahí está, me parece, bueno, ya tengo una coincidencia sustancial sobre estas últimas reflexiones, que creo que son la esencia del problema conceptual, además de la doctrina de carga dinámica de la prueba, no haber advertido la diferencia entre ambas, aunque tengo que decir que lo he debatido con Jorge, que es un gran amigo además, pero que sobre el punto, bueno, ha terminado diciendo, sí, en general puede decirse que tienes razón. La colaboración es la esencia de lo que está en juego aquí, pero excepcionalmente podría haber situaciones en las que la colaboración no va a estar, y bueno, sobre eso sigue siendo nuestros intercambios sobre este tema. Bueno, ya estamos entonces reconectados. Terminamos de hablar previamente de los ejes temáticos centrales de la obra reciente de Jordi Ferrer, que se refiere, bueno, a su obra Contra la carga de la prueba. Las dos preguntas se asociaron a esa, más allá de haber repasado previamente la prolífica producción de Jordi sobre razonamiento probatorio. Y decía en la presentación que, claro, esta obra de 2007 para mí tiene una serie de hipervínculos hacia, digamos, digamos, estas son las bases teóricas de la construcción de una teoría racional sobre la valoración de la prueba, que se basa en estas premisas y requiere el análisis de estas instituciones, que allí están presentadas con una claridad poco común para problemas delicados como son los epistemológicos. Y uno de los hipervínculos es, para mí, uno de los más desafiantes es el de los estándares probatorios. ¿Sí? Si el razonamiento probatorio requiere preguntarse no solo, como vimos, qué pasa en caso de que no exista certidumbre suficiente, sino que fundamentalmente para ello requiere preguntarse qué significa o en qué medida puede considerarse racionalmente aceptable la verdad compartida o declarada en el proceso, y ese interrogante es el que tiende a responder la institución de los estándares probatorios, ¿sí? ¿Hasta cuándo debo considerar, cuánto debo convencerme para estar convencido legítimamente en un proceso, para decirlo vulgarmente? Y si esa es la pregunta esencial que ya en esa obra se insinuaba,
este libro que ahora estás terminando me parece que es hacer un clic sobre ese hipervínculo y obtener una explicación detallada sobre algo que nuestros códigos y nuestros jueces no están acostumbrados, sobre todo en el sistema hispanoamericano, ¿no? No están acostumbrados a reflexionar, se basan en criterios generales o etiquetas generales referidas a la lógica y a la experiencia, y a tener en cuenta la lógica y la experiencia para no poder decir que un tren en Barcelona mató a un peatón en Buenos Aires, para decir una cosa así, pero no mucho más que eso nos ayuda a responder. Y nos ayuda poco para responder a la pregunta central, más allá de convicciones subjetivas, morales, internas y no controlables comunitariamente y por las partes, ¿cuáles serían los estándares de convicción exigibles en distintas clases de procesos, en distintas clases de ordenamientos? Eh, y las reflexiones que en tu obra seguramente vas a contar podrían de alguna manera, y mi pregunta va hacia ese lado, podrían en esta conversación resumirse en cuáles crees tú que sean los principales estándares, que tanto en el proceso penal, que tiene un estándar muy conocido de prueba, pero también en el proceso civil, cuáles son esos 2 o 3 estándares a partir de los cuales se pueden construir otros estándares para otra clase de casos, etcétera, pero cómo se distinguirían conceptualmente esos estándares en nuestros procesos. Uh-huh. Hay una conexión, eh, hay una conexión muy clara entre el problema de los estándares de prueba, los dos temas que hemos tratado hoy, el del razonamiento probatorio y el de la carga de la prueba, de alguna manera. El de razonamiento probatorio porque la concepción que adopto sobre la prueba y que obviamente estimo correcta, básicamente porque si no, no la adoptaría. En esto no hay más chiste que este, que es la concepción racional de la prueba. Creo que tiene como su clave de bóveda, es decir, la piedra central de la bóveda, que si la quitamos se cae todo, tiene que como clave de bóveda el problema de los estándares de prueba. Hemos construido una bóveda ya bastante bella y bastante grande desde la concepción racional de la prueba, pero nos falta, tenemos todo el andamio construido aguantando la bóveda, porque como nos falta esa piedra, si quitamos el andamio que aguanta, los pedestales, los ahí que están aguantando la bóveda, se nos va a caer la bóveda. Esa todavía no es autosuficiente, porque nos falta eso. ¿Y por qué nos falta eso? Pues bastante simple, porque ¿de qué caramba me sirve interesarme porque lleven al proceso el mayor número y la mayor cantidad y de mayor calidad de pruebas? Interesarme porque la práctica de la prueba sea de tal modo que permita obtener la información que las pruebas nos pueden dar y además la información también sobre su fiabilidad. Interesarme porque el juez valore adecuadamente la prueba, es decir, la valore racionalmente. Y después de esto, dices, bueno, ¿y cuándo es suficiente la prueba? Ah, bueno, cuando el juez le parezca. Entonces, hemos construido todo un edificio fantástico de garantías intraprocesales y no nos hemos planteado las garantías sobre cómo se decide o cómo se debe decidir. El problema viene de partida. Hemos dicho que la averiguación de la verdad es el objetivo en el procedimiento, pero hay que asumir, no para el derecho, no para el proceso, sino para cualquier ámbito de la experiencia humana, incluida todos los ámbitos científicos, que hay que asumir que no podemos tener certezas nunca, podemos tener certezas racionales acerca de la verdad, es decir, acerca de si la hemos alcanzado. Aquello que nos parece hoy mejor fundado, incluso con pruebas genéticas y todas las que quieran, mañana podemos descubrir que era falso. Las pruebas genéticas tienen un margen de error, de tal manera que ya los propios genetistas nos dicen cuál es la probabilidad de que sea falso ese resultado. Pero además, esa probabilidad depende de que sean correctas sus hipótesis.
Si mañana descubren que sus hipótesis no eran del todo correctas, igual esa probabilidad tampoco es la correcta. Entonces, siempre es posible equivocarnos. Si siempre es posible equivocarnos, ¿esto qué quiere decir? Que el razonamiento probatorio es un razonamiento probabilístico. Es decir, que una hipótesis nunca puede llegar a la certeza, una hipótesis puede llegar simplemente a estar más o menos fundada, más o menos corroborada. Cuando aprendemos esto, el paso siguiente es darnos cuenta de que lo fundamental ahora es saber y cuándo está suficientemente corroborada. ¿Cuándo hay prueba suficiente? La pregunta por la suficiencia probatoria es la pregunta que responden los estándares de prueba. Un estándar de prueba es una regla que determina el nivel de exigencia probatoria, que nos dice, mire, a partir de aquí, a partir de este nivel de corroboración, entendemos que la hipótesis está probada y por debajo de este nivel de corroboración, no está probada. Bien, si no tenemos eso, para nada nos sirve la carga de la prueba. Y así vinculo con el otro tema de hoy. Porque la carga de la prueba en sentido objetivo nos dice quién pierde si no hay prueba suficiente. Pero para aplicar la carga de la prueba necesito saber primero si había prueba suficiente. Si no sé cuándo hay prueba suficiente, no tiene sentido la carga de la prueba porque no la voy a poder aplicar. No solo esto, ¿cómo resuelvo en un proceso penal por presunción de inocencia? La presunción de inocencia me dice que si no hay prueba suficiente de la culpabilidad debe absolverse. Pero si no sé cuándo hay prueba suficiente de la culpabilidad, tampoco sé cuándo debo absolver. Reglas y garantías tan importantes como la carga de la prueba o la presunción de inocencia son inaplicables, inoperativas, si no conocemos cuál es el nivel de exigencia probatoria. Y ese nivel de exigencia probatoria, hoy nuestros códigos procesales no lo determinan, no dicen cuál es ese nivel. Nuestros códigos procesales pues apelan a la sana crítica, a las leyes de la ciencia, a las leyes de la lógica, pero nada de todo esto determina el nivel de suficiencia probatoria. La sana crítica, cuanto más... Bueno, la sana crítica es una palabreja que nadie sabe lo que significa y que simplemente es una etiqueta muy bonita que vamos diciendo muchas veces, pero que no sabemos su contenido. Daniel González Lagier o Rodrigo Coloma en Chile han dicho, bueno, la mejor manera de interpretar, la más caritativa de interpretar la sana crítica es que a través de eso nos estamos refiriendo a las reglas generales de la racionalidad o de la epistemología. Bien, aceptemos eso. Ok. Si aceptamos eso, entonces las reglas generales de la racionalidad o de la epistemología resulta que no nos sirven para determinar el nivel de exigencia probatoria. Y es muy fácil demostrar esto. Pensemos en un proceso penal. Tengo que tomar decisiones en un cierto momento como juez, tengo que tomar decisiones, si yo fuera juez, vaya, o cualquier juez debe hacerlo, tiene que tomar decisiones en un cierto momento sobre si hay pruebas suficientes para continuar la investigación o bien archivar el caso. Más tarde tiene que tomar decisión sobre si abre juicio oral o no. En algún momento tiene que tomar decisión sobre una medida cautelar, una prisión preventiva, por ejemplo. Y mucho más tarde tiene que tomar decisión sobre si condena o absuelve. ¿Alguna de esas decisiones no la tiene que tomar sobre la base de la sana crítica? Evidentemente, la sana crítica es si es las reglas generales del razonamiento, de la racionalidad, de la epistemología, son las reglas que rigen todas esas decisiones, todas ellas. Pero en cambio el nivel de exigencia probatoria es distinta. Si exigiéramos lo mismo para abrir juicio que para condenar, pues cuando decidimos abrir juicio ya estaríamos prefigurando la solución en la decisión final. El nivel de exigencia probatoria no puede ser el mismo para abrir juicio que para condenar. Pero en cambio la sana crítica rige las dos. Sí. Las reglas de la lógica rigen las dos. Y las leyes de la ciencia rigen las dos. Ninguna de esas indicaciones nos determina el nivel de exigencia probatoria. Primer problema. Segunda solución que habitualmente han tomado nuestros sistemas. Apelación a fórmulas que en el fondo llevan a remitir la exigencia probatoria al convencimiento subjetivo del decisor, del juez o del jurado. Así se hacía clásicamente refiriendo al convencimiento, a la íntima convicción, a la creencia moral, a la certeza, etc.
Pero más recientemente, sobre todo en nuestros sistemas, hemos adoptado, por ejemplo, para el proceso penal, el denominado estándar del más allá de todo duda razonable. Parecería que hemos hecho un avance, pero no es tan seguro que hayamos hecho un avance. ¿Cuáles son los criterios de razonabilidad de la duda? ¿Cuándo se está más allá de toda duda razonable? Si no tenemos criterios de razonabilidad de la duda, otra vez no tenemos una bella etiqueta vacía de contenido. Como esto lo hemos adoptado el sistema norteamericano, quizás podemos ir a preguntar a los norteamericanos qué entienden por más allá de todo razonable. Y básicamente hay dos escuelas. Una que sostiene que el más allá de todo razonable no se puede definir, que cada jurado debe hacer lo que le parezca. Y otra que sostiene que el más allá de todo razonable sí se puede definir, estableciendo niveles de exigencia respecto del convencimiento psicológico del decisor. La Corte Suprema norteamericana en 2 ocasiones ha dicho que la razonabilidad de la duda es indefinible y que solo a través de la íntima convicción de cada uno de los miembros del jurado se puede determinar. La frase es literal. Si esto es así, entonces, más allá de toda razonable e íntima convicción, es lo mismo. Pero lo más importante, antes decíamos que el objetivo era la averiguación de la verdad. El convencimiento mío, el tuyo, Leandro, o el de mi mamá, ¿es indicador de la verdad? No, porque podemos tener un convencimiento totalmente falso. Bueno. Es más, incluso si nos piden un convencimiento muy firme, puede suceder que yo me convenza muy firmemente con muy poco y que en cambio para ti, para convencerte muy firmemente, necesites muchas más pruebas. El convencimiento firme a veces se alcanza con muy poca cosa, a veces se alcanza con prejuicios, a veces se alcanza con sesgos, a veces en función de la experiencia vital previa, del background, de la cultura, de la religión, de la ideología, de tantas y tantas cosas que inciden en nuestras creencias. Sería muy raro que dijéramos, en medicina está probado algo cuando el médico se convence. En física está probado algo cuando el físico se convence. No tiene sentido. La prueba es algo que transita no por la cabeza de los decisores, sino que transita entre los medios de prueba, es decir, las pruebas existentes, disponibles, y las hipótesis. ¿Cuánto estas pruebas soportan estas hipótesis? Este es el problema probatorio. Y esto no transita por el convencimiento de los decisores. Por tanto, el estándar de prueba debe fijarse en esa relación entre los medios de prueba y las hipótesis, estableciendo de alguna manera, no fácil de determinar, cuál es el nivel de soporte que las pruebas deben dar a las distintas hipótesis para poderlas considerar probadas. En el trabajo que estoy realizando, propongo, hasta el momento se me han ocurrido 7 maneras de formular estándares de prueba que cumplan todos los requisitos metodológicos para que el estándar sea esa clave de bóveda que necesitamos para el proceso. 7 formulaciones de distinto nivel de exigencia. Yo no quiero proponer una de esas formulaciones o otra de las que yo no haya escrito, digamos, de las posibles, porque creo que determinar el nivel de exigencia es una decisión política. Y esto es algo muy importante de entender. Cuanto más exigente sea el estándar de prueba, menos errores de un tipo vamos a cometer, pero más errores del otro. En el proceso, si tenemos la averiguación de la verdad como objetivo, podemos cometer errores declarando probado algo falso o declarando no probado algo verdadero. Los dos son errores. Condenas falsas, absoluciones falsas. Los dos son errores. Cuanto más exigente es el estándar de prueba, más difícil es que, por decirlo así, un culpable, que un inocente sea condenado. Más difícil es, porque a ese nivel tan alto de exigencia probatoria es difícil que respecto de un inocente se alcancen tantas pruebas de cargo.
¿Mm? Un inocente penal o civil, en esto da igual. Okay. Más difícil es que un inocente sea condenado, pero más fácil es que un culpable sea absuelto. Porque si el estándar de prueba es muy exigente, vamos a tener más dificultad también respecto a una persona que sí ha cometido el ilícito de conseguir tantas pruebas en su contra. Cuanto menos exigente sea el estándar, menos riesgo de absoluciones falsas, pero más riesgo de condenas falsas. Por tanto, el estándar distribuye el riesgo del error entre las partes. El estándar no sirve para disminuir errores. Para disminuir errores tenemos que trabajar en la adquisición de la prueba y en la práctica de la prueba, maximizando que tengamos cuantas más pruebas mejor y cuantas más fiables mejor y cuanta más información hayamos podido extraer de ellas mejor. Eso es lo que, como decíamos antes en la primera etapa, en la primera parte de esta charla, esto es lo que nos lleva a aumentar la probabilidad de acierto y por lo tanto disminuir los errores. Ahora ya no estamos en fase de disminuir los errores, estamos en fase de distribuir el riesgo del error entre las partes. ¿Quién soporta el riesgo del error en función de la decisión que tomamos? O una parte o la otra. Entonces, decidir cómo reparto el riesgo del error es una decisión política que debemos adoptar como sociedad y por eso también me parece razonable que sean los legisladores los que adopten esas decisiones políticas, no los jueces. Eso lleva a que yo no haga una propuesta teórica de, mire, el estándar debería ser este, porque esto sería como decirles, mi ideología política para el proceso sería esta. Yo lo que muestro es como mi padre era un trabajador de una empresa textil y creo que me ha venido de ahí la imagen del comerciante de telas, ¿no? Entonces yo ahí saco mi catálogo y les digo, miren, pues aquí están mis telas. Este es mi catálogo de estándares, los que se me han ocurrido, no son pocos, 7 posibles, bien formulados, estimo, y de entre estos 7 u otros que usted pudiera comprar en otra tienda, pero que al menos tengan la calidad de estos 7, pues elija el nivel de exigencia probatoria que quiere dar a cada tipo de procedimiento. Bueno, ahí me parece que está la... Siempre se me ocurren cosas cuando empiezas a hablar, perdóname. Solo una cosa más. Hay un artículo publicado ya donde formulo 6 de estos 7, que se llama Prolegómenos para una teoría de los estándares de prueba, y que es un poco el embrión del que está partiendo después el libro, para quien pudiera estar interesado. El artículo está publicado en un libro editado por Papayanis y Pereira, que se llama Filosofía del Derecho Privado, publicado en Marcial Pons. Bien, la verdad que es un capítulo central, es un capítulo olvidado, no seguramente tanto en el derecho anglosajón, especialmente en el derecho americano, en el que tratan de determinar, porque de alguna manera tienen tradición sobre distinguir lo que es un proceso basado en un estándar de clear and convincing evidence o beyond reasonable doubt, es decir, la existencia del estándar mide el grado de presión que sobre la exigencia de certidumbre el ordenamiento impone. Y a consecuencia de eso, las partes están forzadas a tener en consideración ese capítulo central, no solo del razonamiento judicial, sino de la estrategia de las alegaciones, defensas y argumentos de prueba presentados en juicio, ¿no? Así que yo realmente lo valoro como una contribución central que además va a tener que contribuir necesariamente a salir del grado de opacidad normativa que Iberoamérica tiene respecto de una regla central, una regla de oro, una golden rule del razonamiento probatorio, como es la determinación de hasta cuándo tengo que estar convencido para estar legítimamente convencido. Así que es una contribución central, yo la espero con ansias, he leído ya lo escrito sobre este tema por ti, así que confío que va a ser un hipervínculo valioso y muy interesante de leer. Vamos a cerrar nos queda tiempo, ya hemos desarrollado prácticamente todo el tiempo que teníamos previsto para la intervención.
Te voy a hacer dos de las preguntas que me mandaron, fueron muchas las preguntas que se enviaron, las sistematizaron el equipo de trabajo de la Asociación Argentina. Yo voy a leer dos de ellas nomás, les agradezco a todos realmente el interés que han tenido, es impresionante el atractivo que ha tenido la conferencia y las preguntas que ha suscitado, que son todas muy interesantes. Me van a disculpar, por supuesto, que no pueda leer todas ellas, pero sí voy a tomar dos de ellas que me enviaron previamente. Una es la del profesor José María Salgado, de la Universidad de Buenos Aires. Él hace una pregunta específica relacionada sobre las reflexiones que has hecho sobre la doctrina de carga dinámica de la prueba. Ajá. Él está de acuerdo plenamente con la propuesta de invalidación teórica de la doctrina de la carga dinámica, o al menos las bases en las que tú has dicho que la doctrina incurre en defectos de base conceptual, y hace una pregunta asociada con eso, y dice, y la leo, siguiendo la propuesta de la invalidación de la teoría de la carga dinámica probatoria, con la que estoy de acuerdo, dice Salgado, un hecho a acreditar por las partes en el proceso sería que no está en condiciones de probar un hecho. Es decir, que el hecho a acreditar es la imposibilidad misma de probar. La pregunta es entonces, ¿ese hecho sería el hecho de la dificultad probatoria? Digamos, ¿sería un hecho a probar adicional a los hechos controvertidos del proceso? Es muy buena pregunta, José María. Yo no estoy tan seguro que sea una cuestión de que no está en condiciones de probar. Yo diría más bien que si le imponemos, por ejemplo, el deber de traer ese vídeo al procedimiento, debería probarnos que el vídeo no está en su disposición. No quiere decir que no esté en condiciones de probar un hecho, sino que no está en condiciones de aportar un medio de prueba que se le ha requerido. Es decir, que se le ha requerido porque quien lo requiere y quien lo ha pedido entiende que lo tiene a su disposición y la parte muestre que no lo tiene a su disposición. Entonces, bueno, esto sí, simplemente para excusar el incumplimiento de un deber que se le ha impuesto. Se le ha impuesto el deber de producir esa prueba y no va a poder cumplir ese deber si no la tiene, pero tendrá que al menos excusar el incumplimiento del deber sobre la base de una imposibilidad fáctica de cumplirlo porque no la tiene o no está en su disposición. Y tendrá que mostrar esto. Si, por ejemplo, alega que el vídeo, que el archivo se malogró, bueno, pues habrá que hacer una prueba informática, por ejemplo, para determinar que efectivamente esos archivos se malograron, que se malograron cuándo se manipularon, etcétera, que no los han manipulado justo cuando se los pidieron, sino anteriormente, en qué momento, antes de iniciar el proceso, después, etcétera, y habrá que determinar esto. Entonces, no se trata tanto de que haya que probar que uno no puede probar un hecho, sino que haya que probar que uno no puede aportar la prueba que se le requirió. Bien, hay una segunda pregunta que hace Juan Agustín Silva, él es docente de la Universidad Nacional de La Plata, y leo y dice, entiendo que el profesor Ferrer sostiene que el principio de colaboración y no las cargas probatorias en sentido literal, bueno, acá hay un tema de redacción, pero básicamente podría preguntarle si las tareas que debe llevar a cabo deben estar definidas por el juez en forma previa o el alcance de la colaboración debida lo analiza al momento de la sentencia únicamente. No, yo creo que los deberes procesales hay un deber genérico de colaboración procesal, en casi todos nuestros sistemas ya existe, a veces incluso establecido constitucionalmente, por ejemplo en Brasil, si no recuerdo mal, y si me escuchan brasileños y no es así, me disculpen, pero diría que también que en Brasil así está establecido constitucionalmente. Pero si no, también legalmente está establecido en muchos países. Entonces ya tenemos un deber genérico
y por cierto, y si no está establecido, lo podemos establecer, un deber genérico de colaboración procesal que deberá concretar el juez en el caso concreto, y lo deberá concretar en el caso concreto estableciendo deberes específicos de colaboración. Traiga usted esta prueba, esta y esta. Le ordeno que traiga esa prueba. Eso podemos regular que pueda ser de oficio o que pueda ser a instancia de parte. Hay muchas modulaciones que podemos hacer. Por ejemplo, el demandante que entiende que sabe que se producen esos vídeos porque, por ejemplo, como se grabó su intervención, le pidieron autorización, le pidieron que firmara la autorización por protección de datos, etcétera, para poder grabar la intervención. El tipo firmó y autorizó la grabación, sabe que por tanto se grababa, pero no tiene la grabación, la tiene el hospital. Entonces lo que hace, pedirle al juez, dice, mire, esto le pido que solicite, que ordene usted a la otra parte que traiga el vídeo, porque yo sé que se grababan las pruebas. Ok, entonces el juez entiende que admite esa solicitud porque entiende que esa prueba sería relevante y ordena a la otra parte. Y la apercibe de la sanción en caso de incumplimiento. La sanción en caso de incumplimiento, otra vez, podríamos regular distintas sanciones en los códigos. Perfectamente, imaginemos, pudieran ser sanciones que sean multas, que cuanto menos deberían ser de una cantidad que no compensen la deslealtad de no traerlas. Y una multa simbólica en la parte no va a traer nada. Entonces deberían ser cuanto menos del mismo importe que el procedimiento. Podrían ser hasta penales, porque le hemos ordenado algo y no ha cumplido, eso es desacato al tribunal. No digo que lo sean, yo no estoy proponiendo eso, pero para ver el marco. O podrían ser también procesales. Y dentro de las procesales podríamos establecer presunciones como sanción. Mire usted, como sanción habrá una presunción en su contra. Por lo tanto, ahora usted tiene que hacer algo. Pero estas se acercan mucho a lo que era ya la carga dinámica de la prueba y por tanto siguen sin satisfacerme. Y la versión más clara es decir, mire, si usted no colabora, entonces pierde el procedimiento. Para hacerlo simple, así lo hemos pensado para los hombres que no se prestan a hacerse pruebas biológicas, pruebas genéticas de paternidad en un proceso civil por determinación de la paternidad. Mire, si usted no colabora, pierde el procedimiento. Y en ese caso, precisamente, donde sí lo hemos articulado, a mí no me parece bien, porque creo que lo que habría que hacer es que si no colabora, compulsivamente le sacamos la muestra. Porque si no, estamos adjudicándole un hijo que quizás no es suyo. Y lo que es peor, al niño le estamos adjudicando un padre que quizás no es el suyo. Y entonces, si el interés superior es el del menor, debería ser el de la averiguación de la verdad sobre la paternidad. Y no para ponerle un padre como sanción al padre, que quizás acaba siendo una sanción al niño. Porque vaya usted a saber el padre que le ponen. Entonces, pero para ese tipo de casos lo hemos pensado. Nuestros sistemas han reaccionado de ese modo. Mira, si usted no colabora, entonces pierde el procedimiento. Esta es la idea, ¿no? Entonces, deber de colaboración procesal genéricamente establecido, regulado para que sea el juez quien tenga que, a solicitud de parte o de oficio, depende de lo que quiera el sistema, el juez ordenar la incorporación de pruebas por la otra parte, con la amenaza de sanción correspondiente, y a su vez, si la parte entiende que no puede porque no las tiene a su disposición, podría excusar ese deber probando que no las tiene a su disposición. Este me parece que es el itinerario. Jordi, acabo de recibir una pregunta de Antonio Cabral que me gustaría hacerte porque es un referente de nuestro país vecino, querido y hermano. Cabral pregunta, ¿las partes pueden convenir? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Las partes pueden convenir sobre estándares de prueba a aplicar? ¿Cuál es tu opinión sobre la posibilidad de pensar reglas contractuales sobre este tema? Yo en general soy bastante contrario a la idea de los acuerdos probatorios, tanto en lo sustantivo como en las reglas procesales sobre la prueba. Creo que la prueba es algo de interés público, incluso si estamos en el proceso privado, porque creo que hay un interés público del proceso privado.
y la averiguación de la verdad tiene ese interés público. Por lo tanto, yo diría que yo entendería que no, que a nivel judicial, otra cosa es a nivel arbitral, a nivel judicial, el estándar de prueba debería estar establecido en los códigos de procedimiento por tipos de casos. No creo que el estándar de prueba para el procedimiento penal tenga que ser siempre el mismo, que para el procedimiento civil tenga que ser siempre el mismo, porque hay casos muy distintos. Una cosa es una indemnización por un accidente de tráfico, un pequeño accidente de tráfico en el que me rompieron los faros del coche, y otra cosa es un proceso civil, siempre civil, pero donde lo que está en juego es la retirada de la patria potestad o la incapacitación de una persona. Entonces, hay bienes muy distintos en juego en el proceso civil. Y en el procedimiento penal igual. Un procedimiento penal puede acabar con una sanción pecuniaria, una multa, o puede acabar con la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público, o puede acabar con 30 años de cárcel. Entonces hay cosas en juego muy distintas también en el proceso penal. Entonces, habría que modular los estándares de prueba dentro del proceso penal, dentro del proceso civil, pero esto creo que lo deberían hacer los legisladores porque es una decisión política. ¿Cuál es el reparto del riesgo? Del riesgo de error entre las partes. Por tanto, creo que no debería ser disponible por las partes. Por supuesto. Bien. Playing by the rules, diría Frederick Schauer. Es un lugar en el que estaría muy bien jugar en base a reglas, ¿no? Bueno. Sí, sí. De hecho, Schauer es también fuente de inspiración de lo que estoy trabajando. Y ahí la prueba. Justo en la mesa, bueno, trabajando a partir de Playing by the Rules y si queremos decidir sobre la base de reglas, en este caso estándares de prueba, o si queremos decidir al modo particularista, que diría Schauer, y por tanto que cada juez haga lo que estime conveniente. Claro. Bueno, Jordi, no tengo más palabras para agradecerte. Creo que ya he agotado todo el diccionario y es injusto todavía seguir agradeciéndote. Ha sido un orgullo que estés con nosotros. Invito a todos para la semana que viene entonces a participar del tercer encuentro con Eduardo Teis, el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que va a estar con nosotros también en un encuentro de este tipo. Jordi, te dejo el micrófono para que te despidas de nuestros amigos que están online. Pues, en primer lugar, agradecer de nuevo a la Asociación Argentina de Derecho Procesal por invitar a un outsider, a un filósofo del derecho, a hablar de prueba. Agradecerte a ti por la amabilísima conversación y muy agradable conversación de hoy, Leandro, como siempre contigo. Y agradecer a todos los que nos han seguido, los que lo puedan ver después, por su interés, por estar ahí y por seguirse preocupando por estos problemas probatorios que creo que son problemas que debemos afrontar como comunidad de forma mucho más seria de lo que hemos hecho hasta ahora. Un saludo a todos. Un saludo. Gracias, Jordi.